¿Has pensado qué sucedería si tu vida de pronto se quedara en pausa y que quedara completamente fuera de tu control? Hace un par de años acudí a mi clínica familiar eh, para solicitar que me hicieran un estudio de mastografía. El médico familiar me dio la orden para que se realizara, pero el jefe de la clínica se negó a hacerlo porque argumentó que no había las condiciones, que no estaba en la edad, que, que no tenía antecedentes, que mi condición, que no había recursos, que había que darle preferencia a las mujeres mayores de 50 años. Lo intenté un par de ocasiones más, pero fastidiada me salí del Centro de Seguridad Social y decidí que lo iba a hacer por mi cuenta. Al salir me di cuenta que ese estudio es caro y obviamente, ya sabes, pensé que había otras cosas más importantes que atender. ¿Eres mamá? Seguramente me entiendes. Siempre piensas que hay cosas que son más importantes por atender. Las necesidades de los hijos, al esposo, a la casa. Y una serie de cosas que siempre te hacen pensar que lo tuyo va después. El tiempo pasó y finalmente no lo hice. Hasta que en octubre del año pasado, por algún motivo, por alguna inquietud que traía dentro de mí, decidí acudir a hacerme el estudio de mastografía. Ese estudio revelaba que efectivamente había un bulto en mi seno izquierdo de aproximadamente 1.4 por 1.8, si no mal recuerdo. Pero había ciertas, en la explicación del estudio había ciertas inconsistencias. Cuando vi que había un bulto, acudí con mi ginecóloga y me dijo que el estudio estaba extraño porque en alguna parte decía una medición y en otra parte decía otra medición. Entonces me mandó a hacer otro estudio y de ese estudio se ratificó lo que se había visto antes, que efectivamente tenía esas dimensiones y catalogaban el tumor como un BRAF 3. Este BRAF 3 significa que es un tumor efectivamente, pero no es de gran alarma, sino que hay que estarlo revisando, hay que estarlo monitoreando. Me explicó la doctora que si bien es cierto que era importante tenerle atención, no era para estar tan preocupados y que de cualquier manera estábamos en buen tiempo para atenderlo. Me dijo que me iba con la promesa de que cada 6 meses debía realizarme la mastografía. Y pues me fui más tranquila y con la promesa interna y hacia ella de que así sería. En esos 6 meses se cumplieron el mes de marzo de este año 2020. Y pues, como bien sabemos, estábamos ya en pandemia. Así que opté por posponer ese estudio. En realidad me preocupaba mucho más el COVID que lo que pudiera salir en ese nuevo estudio. Hasta ese momento, a la simple exploración no se había sentido. Tengo que ser honesta y en realidad a lo largo de mi vida adulta no había sido tan responsable ni tan lista para llevar a cabo esa exploración. Pero, pues, era evidente que eso no se había sentido. En el mes de abril, a finales del mes de abril de este año, mientras me estaba bañando, se me ocurrió explorarme en la ducha, un día. Y me sorprendí muchísimo porque para ese momento ya se sentía bastante. De inmediato hice una cita y la programé para sacarme la mastografía que hubiera tenido que sacarme el mes anterior. Cuando fui, la realizaron y efectivamente los resultados fueron que el tumor había crecido a 2.8 y 3. Al hablar con la ginecóloga me dijo que efectivamente había crecido,
pero por los resultados de ese diagnóstico no se apreciaba que fuera un tumor maligno. Todos los médicos que vieron esa mastografía, los resultados, coincidieron en lo mismo, en que las características y el aspecto no eran de un tumor maligno. Así que me quedé tranquila porque la doctora me dijo que si yo quería ir al consultorio, podía acudir o podía esperar un par de meses más, a lo que decidí, todavía en mi negligencia, en mi inconsciencia o en mi desconocimiento, decidí no acudir al consultorio. Para el mes de mayo estaba bañándome en otra ocasión y ya sin necesidad de explorarme, solamente al pasar la toalla para bañarme se sintió más el tumor. Hice la cita de inmediato y efectivamente el tumor había vuelto a crecer. Cuando la doctora lo vio, revisó los estudios otra vez, me hizo un ultrasonido y entonces vio las características y me dijo que estaba marcado en BRAF 3 todavía, pero lo que le preocupaba era que había aumentado tanto de tamaño y tan rápidamente. Ella me dijo que estuviera tranquila, que porque estábamos en un momento a tiempo de atenderlo. Sí le creí, pero su cara de sorpresa y de susto fue la que me hizo entrar en conciencia de lo que estaba entrando. De inmediato me dio la orden y regresé al sistema de salud, a mi seguro, y de ahí empezaron a canalizarme. Muchos médicos vieron mis estudios y los resultados de mis estudios y todos coincidían en lo mismo, en que no tenía características de maligno por los bordes, por la consistencia, por el tamaño, etcétera, etcétera. Sin embargo, en el seguro ahora sí todo fue muy rápido, se portaron en realidad muy bien y muy acorde, una atención muy pronta, y lo que sí se dijo es que se tendría que sacar una biopsia, se tendría que realizar la biopsia para saber y conocer bien a bien con qué nos estábamos enfrentando. Todos me dijeron lo mismo, que estuviera tranquila, que eran condiciones, que se marcaban condiciones que no parecían ser malignas. Finalmente se programó la cirugía para el 13 de julio, se programó y ese día me realizaron la biopsia. El médico cirujano dijo que por las características, como lo había visto, seguía pensando lo mismo, pero que esperáramos a los resultados. Y así fue. Cuando salí de la cirugía, sentía mucha confianza, me sentía bien, sentía que había pasado un momento difícil, una prueba difícil, pero en realidad pensaba que solamente era una advertencia y que todo iba a estar bien. Estaba convencida, estaba segura. Todo fue así hasta el día 19 de agosto. El 19 de agosto fui por mis resultados, me entregaron el papel de mis resultados y ese mismo día el médico iba a platicar conmigo al respecto. Pero ese día el cirujano tuvo que entrar a una cirugía de urgencia y no me pudo atender. Pero yo tenía los papeles en mi mano, tenía el papel en mi mano. Y bueno, no había de otra. Decía carcinoma medular de mama, cáncer. ¿Qué me dijo el día siguiente cuando me atendió? Pues tienes cáncer. Ese momento, ese día todo se fracturó. Ese día todo lo que yo conocía se vino desmoronando. Y no alcanzaba yo a entender qué estaba pasando, si era una broma, si estaba dormida, si estaba en medio de un programa, si estaba jugando. Yo no entendía, y en ese momento, cuando lo leí, me sentí sola, literalmente sola. De hecho, estaba literalmente sola, en medio de la calle, sin respuestas, porque no sabía cuáles eran las preguntas, porque no entendía lo que estaba pasando, porque cuando piensas en la palabra cáncer, inmediatamente lo ligas a la muerte.
Durante muchos años me he sentido conmovida por aquellos niños con cáncer, con las mujeres que tienen cáncer, con las personas que sufren de esta enfermedad. Pero en realidad nunca estás más familiarizado con esa idea hasta que te toca estar tan tomado de la situación, tan colgada de esta circunstancia. En ese momento no veía la luz y no tenía de dónde sostenerme. Sentía que estaba cayendo a un abismo muy profundo, muy oscuro, y no me podía sostener de ninguna parte. Yo seguía que seguía cayendo y cayendo. Y no encontré palabras que pudieran darle sentido a lo que yo estaba viviendo, hasta que de pronto encontré lo que más me dio terror: mis hijos. ¿Qué iba a pasar con mis hijos? Me he esforzado por dejarles todo, por darme todo a ellos. Pensaba en mi hija y pensaba que yo me esmero cada día porque aprenda cosas de mí, porque reciba cosas de mí, y le estaba dejando la peor herencia de todas. Empecé a decir, ¿por qué? ¿Por qué podría sucederles esto? ¿Qué está pasando? ¿Qué está sucediendo? Esto no puede ser, no puede ser. No puedo describir la impotencia que sentí, porque a partir de ese momento y en aproximadamente un mes, mi vida se estacionó, quedó en pausa. Pensar en un tratamiento contra el cáncer para una persona que es de clase media resulta un impacto que difícilmente podrías combatir, que podrías atender. No podía ir para atrás ni para adelante. No podía salir de esa arena movediza en la que me encontraba. Tengo la impresión de que no sabía con certeza, si saldría o no saldría. No había palabras suficientes que llenaran mi corazón y mi espíritu para convencerme de que lo iba a superar. Creo que en ese momento fue cuando me aferré mucho más a mi fe y decidí que yo era hija de mi Creador y que iba a salir adelante porque así era y porque tenía algo que hacer. Pero eso no quita el momento de suspenso en el que yo caí. No podía planear mis visitas de trabajo, ni mis actividades de trabajo, ni las actividades con mis estudiantes, porque no sabía cuándo se me realizaría una siguiente cirugía, porque eso es lo que seguía. Seguía una mastectomía. Entonces, nadie me decía cuándo, nadie me decía en dónde, no lograba conseguir mis donadores. Tenía la incertidumbre en mi corazón de qué iba a pasar con mis hijos. Pero fue cuando me aferré más y sabía con certeza que en la gracia iba a estar bien. Aún sigo creyendo que en la gracia voy a estar bien y voy a seguir bien. Pero en ese momento, lo que fue durante un mes aproximadamente, no sabía ni para dónde moverme. Son momentos de decisiones, de determinaciones y de saber que si todo falla, debes de estar consciente de quién eres. Pero sobre todo, debes de aferrarte a la vida. La cirugía, la mastectomía se realizó el pasado 18 de septiembre. Lo que sigue de ahí, bueno, ya son las consecuencias y me siento afortunada. Pero creo que de esta enfermedad terrible, de esta bestia horrible que se llama cáncer, lo que más puede paralizarte es la incertidumbre, el temor, la ansiedad, el no saber qué sigue ni cómo vas a terminar. Creo que soy afortunada, soy bendecida
Después de esta cirugía, el resultado salió, me extrajeron 21 ganglios, los cuales salieron todos limpios. Sabemos lo que sigue, las terapias, todo, pero finalmente es una lección de vida, es una lección en la que no te puedes quedar en donde estabas. Necesitas dar un paso adelante y hacer un algo más. Debo la vida, en verdad que sí. Yo no sabía mucho de esta enfermedad, creo que todavía no lo sé, pero a raíz de ello comencé a investigarla. Estoy verdaderamente sorprendida, asustada por lo que he encontrado. Primero que nada, saber lo que es da miedo. Entre unas u otras explicaciones, el cáncer se refiere a una serie de células que se vuelven locas. Todos sabemos que el proceso de los seres vivos, incluidas las células evidentemente, es de nacer, crecer, desarrollarse y morir. Pero estas células que se trastornan, se les olvida morirse. Y lo malo es que están contaminadas, están loquitas. Pero muerden, entonces muerden a las que están al lado y van contaminando a otras. Y así se va extendiendo. La velocidad, el alcance y la extensión depende del tipo del cáncer, el órgano que afecte, el tiempo que lleve y otras condiciones más. Durante estos meses me he enfrentado a criterios tan rudos, tan fuertes, como decir qué es lo que comiste a mí, o sea, preguntarme, las personas me han preguntado qué comía, qué hábitos tenía, si me gusta tanto el café. Probablemente quienes me conocen saben qué sucede con el café. Me han preguntado mis hábitos para dormir, me han preguntado mis hábitos de consumo, me han preguntado mis hábitos ante el sol, frente al sol, me han preguntado, o a lo mejor no preguntado, sino insinuado esos hábitos. Ha habido quien me ha dicho que esta enfermedad ha sido por el carácter que tengo, por el carácter rudo que tengo. En estas condiciones resulta bastante extremo, ¿no? Yo creo que resulta un poco fuera de lugar argumentar cada una de estas cosas. Sin embargo, nunca en ningún momento he peleado por esto que me ha parecido un tanto pues inapropiado. Lo entiendo las posturas, pero bueno, independientemente de ello, uno de los médicos que me está tratando dijo: durante 30 años he atendido esta enfermedad y en realidad yo no podría concluir qué es lo que lo ocasiona. Lo que sé es que se tiene que atacar. Y aquí viene lo importante de este asunto: las cifras. El problema del cáncer de mama es alarmante por la forma en la que es atendido. El cáncer de mama representa la primera causa de muerte por cáncer en mujeres a nivel global. Y en México representa la segunda causa de muerte en mujeres que están en una edad comprendida entre los 30 y los 54 años, solamente precedida por la diabetes y por enfermedades cardiovasculares. Esto es muy grave, porque solamente entre el 40 y 45% de la población tiene acceso a un sistema de seguridad social. El resto tendrían que acudir a instituciones tales como el Seguro Popular. Y conocemos la condición del Seguro Popular, por lo cual esto podría subir alarmantemente. El problema es que son tratamientos caros, son altos, son costosos. Y las mujeres a veces somos negligentes en la atención. Esta enfermedad se ha comprobado que la mejor manera de hacerle frente y la mejor manera de disminuir los índices es que nosotras mismas hagamos algo por nosotras. Por eso es importante la autoexploración. La autoexploración
puede reflejar los primeros momentos del inicio de esta enfermedad y tomarlo en una primera etapa o segunda etapa, como fue mi caso. Eso nos da la posibilidad de aumentar la posibilidad de vida de las mujeres que sufren de cáncer de mama. La Organización Mundial de la Salud recomienda que a partir de los 20 años las mujeres inicien en el ejercicio de la autoexploración de sus senos, a fin de poder determinar con anticipación si es que existe algún problema dentro de ellos. Yo no sabía cómo hacerlo, yo no entendía, nunca ningún médico me lo pudo explicar, y yo le decía que sentía pequeñas bolitas, que yo no sabía si era lo correcto, si es que se debían de sentir así, y todos me dijeron que esos eran normales, pero en realidad nunca me supieron decir, solamente me decían, si es que sientes un bulto, pero eso era nada y lo mismo. La realidad es que fue una negligencia mía no haber sido más consciente o más consistente en ese ejercicio. Ya estando en este problema, mi médico cirujano me dijo, conoce tus senos, explóralos, velos, siente cuál es su textura, cómo se siente en cada una de sus partes, y cuando encuentres algo extraño, entonces fíjate en ello y atiéndelo. Antes solamente explorábamos nuestros senos de afuera hacia el pezón, con pequeños círculos alrededor del pezón. Lo recomendable es que además de esa exploración, subas hacia arriba y veas si es que existe algún bulto extraño en tu seno. Estarías revisando tus ganglios. Aquí lo importante es hacerlo constantemente, al menos una vez al mes. Y las mastografías son recomendables a partir de los 40 años. Entre 40 y 69 años se recomienda que las mastografías se realicen bienalmente, es decir, cada 2 años. Y para las mujeres que tienen más de 50 años y que tienen antecedentes familiares por cáncer de mama, lo hagan cada año. No es complicado. Como te dije hace rato, está demostrado. La mejor acción es la que hacemos nosotras. Si estás recibiendo este video es porque me importas o porque a alguien que vio este video le importas mucho. Tomemos conciencia. Yo durante muchos años apoyé muchas causas, pero ahora estoy más comprometida por causas evidentes. Existen en México muchos organismos que apoyan la lucha contra el cáncer. 19 de octubre es el día en el que se ha considerado, se ha tomado como el Día Internacional en la lucha contra el cáncer de mama. La lucha es nuestra. Hay muchos organismos, muchas instituciones en las que puedes obtener información al respecto. En México tenemos una gran desigualdad y muchas mujeres necesitan ayuda. Nosotros, aunque sea poquito, podemos dar a estas organizaciones para que sigan investigando este terrible mal y para que sigan apoyando a esas mujeres que no cuentan con seguridad social y que no cuentan con los recursos para lograr un tratamiento. La solución está en nuestras manos. Explórate.